Vamos a dedicarnos entonces por varias semanas a hablar de la familia, particularmente enfocándonos, por supuesto, en la familia cristiana y estudiar juntos lo que la Biblia nos dice acerca de este tema tan importante. Entonces estaremos investigando en la palabra de Dios lo que Él dice acerca de la familia y el matrimonio. Y hoy comenzaremos estableciendo los cimientos, el fundamento, las bases de nuestros próximos estudios. Nadie tiene que probarnos o convencernos que la familia, la cual constituye la base, la célula más básica de nuestra sociedad, está siendo sistemáticamente destruida. Las señales de su destrucción son abundantemente claras. Vemos a través de los medios de comunicación una serie de elementos a los cuales somos expuestos constantemente que revelan la condición de nuestra sociedad contemporánea. Estos elementos son parte de la sociedad y, por supuesto, contribuyen en una forma muy particular a la estrangulación y la desaparición de la familia tradicional, como la conocemos. No solamente en este país, sino en todo Latinoamérica. Obviamente en España también tuve la oportunidad de observar eso cuando estuve allí hace 2 veranos. Divorcios, epidémico, rebelión sexual, homosexualidad, homosexuales que se están casando y adoptando niños como si esto fuera una alternativa legítima, ¿no es cierto?, del matrimonio y la familia. Nuevas leyes están pasando en varios estados, particularmente se acaba de pasar una ley en el estado de Hawái, donde se protege este estilo de vida y se proveen todos los beneficios económicos a parejas homosexuales, así como a matrimonios tradicionales. El aborto al mayoreo, infidelidad sexual o infidelidad dentro del matrimonio, derecho de los niños, leyes que tratan de proteger por un lado a los niños, pero socavan la autoridad de la familia y los padres por otro, e imponen sobre las familias la autoridad del Estado. Violencia desenfrenada, lo podemos observar en nuestra propia ciudad, donde pandilleros se matan a balazos y matan a personas inocentes, y todo esto por el gusto de matar. Son totalmente insensibles al valor de la vida humana. Y algunos ya están gustosamente esculpiendo la lápida de la tumba para la familia. En un libro titulado La muerte de la familia, su autor, es un autor inglés, sugiere, y cito, la exterminación total de la familia porque es el medio primario de condicionar una cosmovisión occidental imperialista. Como si la idea de la familia viniera del occidente y particularmente del imperialismo occidental. Kate Miller, quien es una prominente líder en el movimiento feminista, escribió otro libro titulado Política Sexual, en donde dice que la familia debe desaparecer porque oprime y esclaviza a las mujeres. Imagínense. Grace Atkinson, que es de esta organización, la Organización Nacional de Mujeres, hace este comentario en su oposición a la familia tradicional. Escuchen bien. El matrimonio es la esclavitud legalizada y las relaciones familiares son la base de toda opresión humana. Qué manera tan torcida de pensar, ¿no es cierto? Y lo peor es que estos individuos son líderes entre los pensadores, profesores, instructores de instituciones superiores de educación y por consiguiente son tremendamente influyentes en los jóvenes que estudian en esas instituciones y en el futuro de nuestra sociedad. Por otro lado, hay algunos en el mundo académico que están preocupados por esta corriente. Y el doctor Armand Nicolai, de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, por ejemplo, expresa lo siguiente, y otra vez cito: estas corrientes incapacitarán a la familia, destruirán su integridad y causarán que sus miembros sufran un conflicto emocional tal que se convertirán en una carga intolerable para la sociedad. ¿Qué hay del futuro? En primer lugar, la calidad de la vida familiar continuará deteriorándose, produciendo una sociedad con un mayor índice de enfermedad mental que jamás
hubiera existido. Nos dice este médico que el 95% de las camas de todos los hospitales serán usadas por enfermos mentales. Podemos esperar que el homicidio de la gente en posiciones de autoridad se vuelva una ocurrencia frecuente. Los crímenes de violencia aumentarán aún dentro de la familia. El índice de suicidio aumentará. Conforme la sexualidad se convierta en algo que es más y más ilimitado y separado de la familia y del compromiso emocional, el efecto mortal de esto será una perversión sin límites. Y ahí termina la cita. Francamente, es una descripción aterradora de lo que nos espera. Pero la Biblia nos dice categóricamente que los tiempos no irán de mejor en mejor, sino de peor en peor. 1 Timoteo 4 nos habla de eso. Y lo estamos viendo, ¿verdad?, suceder frente a nuestros propios ojos. La familia está bajo un ataque sin precedentes. Los sociólogos, psicólogos, psiquiatras, consejeros matrimoniales, consejeros de familia, se están rascando la cabeza tratando de llegar a alguna solución, pero sin ningún éxito. La desintegración del núcleo familiar continúa. Y obviamente si la familia se destruye la sociedad. ¿Puede ser salvada la familia? ¿Debe ser salvada la familia? En la Escritura el matrimonio se presenta como la gracia de la vida, los hijos como una herencia de Jehová. La familia en términos bíblicos es el lugar de intimidad, el lugar de gozo, el lugar de memorias, el lugar de amor, moralidad, seguridad, confianza. En la Biblia encontramos un patrón divino que establece cómo una familia debe ser y cómo se debe comportar y cómo seguir para vivir felizmente. En la palabra de Dios encontramos todo lo necesario que debemos conocer y hacer para que la familia funcione, mejor dicho, conforme al diseño original. Y hasta que la gente se alinee con la palabra de Dios y respete lo que la palabra de Dios enseña, este descenso va a continuar. Y el futuro obviamente será peor de lo que hoy estamos observando. Y recordemos lo que ya estudiamos en el Salmo 19, que la palabra de Dios convierte el alma, transforma. Ustedes recuerdan, hace sabio al sencillo, alumbra los ojos, permanece para siempre, es verdad. Y esto es aplicable al individuo y por supuesto también a la familia. ¿Necesitas dirección en tu familia? ¿En tu matrimonio? La palabra de Dios nos brinda esa dirección y nos garantiza o promete éxito. Si ustedes tienen sus Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias al capítulo 5 de Efesios. Capítulo 5 de Efesios. Y en el versículo 18 de este capítulo encontramos el principio fundamental sobre el cual se edifica y fluye las instrucciones para las esposas en el versículo 22, las instrucciones para los esposos en el versículo 25, la instrucción para los hijos en el capítulo 6, versículo 1 y la instrucción para padres en el versículo 2 del capítulo 6. Entonces el versículo 18 se constituye en la clave, el principio fundamental sobre lo cual todo se edifica en cuanto a la familia y el matrimonio. Dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Por qué hace Pablo el contraste entre la embriaguez y el estar lleno del Espíritu? ¿Cuál es el punto de esta exhortación? Cuando una persona está borracha, pierde control de sí misma, se comporta, por supuesto, en una manera desenfrenada. ¿Está acaso el apóstol diciendo que estemos fuera de control, pero no con vino, sino con el Espíritu? ¿Qué está diciendo? La respuesta en parte se encuentra en el contexto histórico de esta epístola. Y permítame
darle algunos antecedentes. Éfeso se encontraba en Asia Menor y estaba dominada por una cultura griega. Los griegos creían en un dios, creían en varios dioses, pero uno de sus dioses principales era Zeus o Zeus. Era uno de sus dioses más poderosos y según la mitología griega, este había dado a luz a un hijo cuyo nombre era Dionisio. Dionisio, conocí varios Dionisios en mi vida. Dionisio, según los griegos, estableció una secta caracterizada por el éxtasis y el emocionalismo. Era un emocionalismo frenético. Los adoradores de esta secta cometían toda clase de perversión sexual y atrocidades, junto con música, baile y banquetes. Un elemento común en la adoración a Dionisio era, por supuesto, la embriaguez. La embriaguez. Y de esa manera poder tener intimidad con Dionisio y lo que él representaba, ¿no es cierto? Si uno viaja por el Medio Oriente aún hoy, y el mundo antiguo romano, puede observar que las estatuas y monumentos dedicados a este dios tienen un símbolo. Ese símbolo son las uvas. Por supuesto, Dionisio era el dios del vino. Más tarde los romanos adoptaron a Dionisio y se convirtió en el lenguaje latín. Ese dios lo transfirieron a su lenguaje y le llamaron Baco. No sé si conocieron a algún individuo llamado Baco, yo nunca, pero Baco era el dios del vino, el dios de la borrachera. Y la palabra bacanal, ¿no es cierto?, de nuestro idioma, si ustedes lo buscan en el diccionario, y hoy lo busqué, se traduce por orgía o embriaguez. En otras palabras, el elemento clave de la adoración de los griegos y los romanos a este dios, Dionisio para los griegos y Baco, mejor dicho, para los romanos, era justamente la embriaguez, la borrachera. La puerta a la expresión religiosa, la clave de la adoración, la entrada a la comunión con las deidades y obviamente abrían la puerta a todo tipo de actividad demoníaca. Este es el trasfondo de Efesios 5:18 y nos ayuda a entender lo que Pablo posiblemente tiene en mente. Entonces Pablo dice que no se embriaguen con vino, lo cual lleva a una conducta disoluta, descontrolada, sino que en lugar de eso sean llenos, controlados por el Espíritu Santo. Esto es realmente lo que produce una vida piadosa, una vida agradable a Dios. El Espíritu de Dios es el que produce la verdadera adoración en la vida del creyente. La conducta que verdaderamente agrada a Dios. En Gálatas 5:16 Pablo lo expresa de esta manera, si ustedes recuerdan, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Todo lo opuesto a lo que acabamos de ver. El pasaje paralelo de Efesios 5:18 se encuentra en Colosenses 3:16. En lugar de decir sed llenos del Espíritu, leemos en Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Noten, es muy importante esta observación. Cuando la palabra de Cristo domina nuestra vida y respondemos en obediencia a ella, esto es lo mismo que ser controlados por el Espíritu, quien por supuesto es el autor de la palabra de Dios, de la palabra escrita que hoy tenemos. La obediencia a la palabra de Dios es equivalente a ser lleno del Espíritu de Dios. En otras palabras, no es una clase de experiencia mística, no es una experiencia de éxtasis como estaban acostumbrados los griegos y los romanos. No es un entusiasmo descontrolado. No es algo que viene sobre el creyente y lo hace que se conduzca de manera inconsciente, como tenemos la oportunidad de ver a través de la televisión y muchas campañas de sanidad. No es caer al suelo y patalear, desmayarse. No es danzar en el espíritu o reírse a carcajadas descontroladamente, como algunos están proclamando.
No es hablar en algún balbuceo incoherente. Ser lleno del Espíritu, entonces, para el apóstol Pablo, y bíblicamente hablando, es simplemente estar continuamente controlado por el Espíritu, quien lo hace a través de la palabra de Dios. Y eso quiere decir que estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Eso es caminar en el Espíritu. Eso es andar en el Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu. Todo comienza en ese punto. Sea lo que sea que hagamos en nuestra vida cristiana, ya sea en nuestro matrimonio o en la familia, lo que hagamos tiene que fluir de una vida controlada por el Espíritu Santo. Una vida controlada por la palabra de Dios. Y esta es la razón por la cual la sociedad sin Dios realmente no tiene esperanza. Una vida familiar correcta está edificada sobre una vida redimida, que tiene la capacidad dada por el Espíritu de Dios para vivir en obediencia a la palabra de Dios. Por eso, si usted tiene problemas matrimoniales, si usted tiene problemas de familia hoy, escuche bien, y no conoce a Cristo Jesús, su única esperanza es arrepentirse de sus pecados, rendirse a Cristo Jesús y nacer de nuevo, entregar su vida a Él. Y a partir de ese momento tener la oportunidad de que el Espíritu de Dios le llene en obediencia a la palabra de Dios y comenzar a corregir esas áreas en su familia que necesitan corrección. Ahora veamos los versículos 19 y 20 de este pasaje. Nos dice acá el versículo 19 que una vez que somos llenos del Espíritu, tenemos que hablar entre nosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando en vuestro corazón al Señor. ¿Cómo se distingue una persona llena del Espíritu Santo? Pablo comienza a contestar esa pregunta y en primer lugar notamos que una persona llena del Espíritu Santo es una persona llena de alabanza, llena de adoración, llena de sometimiento gozoso a Dios. Y obviamente muéstrame una persona obediente a la palabra de Dios y notaremos que esta persona es un creyente alegre, es un creyente gozoso, ¿no es cierto? Es un creyente que alaba a su Dios. Siempre recuerdo una pareja amiga nuestra, los Valentine, que ya son muy, muy viejitos, siempre alegres, siempre gozosos, a pesar de las tribulaciones, a pesar de su condición a veces muy difícil, pero siempre demostrando gozo en el Señor. ¿Saben cuál era la clave? Eran personas que vivían llenos de la palabra de Dios. Vivían conscientes de su presencia a través de lo que Dios decía en su palabra. Y siempre hablaban de la palabra de Dios y daban expresiones de gozo y alegría a través de sus vidas. Y una persona alegre, una persona con contentamiento, ¿saben qué? Se lleva bien con cualquier otra persona. ¿Sí o no? Por eso el fundamento es ser lleno del Espíritu y en primer lugar comenzar a caminar en el Espíritu mostrando gozo. Y estamos hablando de las familias, estamos hablando de matrimonios. En el versículo 20, Pablo nos habla de otra característica de una persona llena del Espíritu y nos dice, dando siempre ¿qué? Gracias. Un creyente lleno del Espíritu, guiado por la palabra de Dios y obediente a sus preceptos, es un hombre, una mujer agradecida a Dios en medio de todo. Conocemos creyentes de ese tipo. ¿Y saben qué? Otra vez, es muy, muy difícil discutir, pelearse con una persona que está constantemente agradecida. Una persona que demuestra gozo, una persona que demuestra gratitud, no es una persona peleonera, una persona que está hostilmente lista y dispuesta a comenzar o defenderse en un argumento. Plenitud del Espíritu Santo, caminar en obediencia a la luz de la palabra, que se demuestra esta llenura a través de el contentamiento, la alegría y en segundo lugar a través de un corazón agradecido. Piense por un momento. Si usted, si yo
Vivimos contentos porque somos obedientes a lo que aprendemos en la palabra. Si somos agradecidos por todo lo que nos sucede, todo, va a ser muy fácil que nuestro cónyuge, nuestros hijos, vivan con nosotros. Es mucho más fácil vivir con una persona de estas características. Y es imposible, como dije, empezar una pelea con una persona llena de alabanza, llena de gratitud, llena de gozo, llena de paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, lo cual es el fruto del Espíritu. Ahí está la clave. Ahí está el meollo del asunto. Aquí es donde normalmente cada uno de nosotros fracasamos. Desobediencia a lo que Dios nos indica en su palabra. Ser lleno del Espíritu, que la palabra abunde en nuestro corazón. La Biblia no nos enseña técnicas humanas para que el matrimonio funcione. Pero ahí no está la clave. Si alguien está mal, si el matrimonio va en camino al desastre, a desaparecer, y te estás llevando muy, muy mal con tu mujer, ciertas técnicas no es la base ni lo que va a funcionar. Leí justamente esta semana una sugerencia en un libro que habla sobre el matrimonio, donde el autor dice que, recomendando al esposo, que compre un osito, de esos de peluche, esos suavecitos. Y dice que escriba una notita romántica para la esposa, lo envuelva en papel de aluminio, lo pone en el congelador, ahí atrás de la lasaña, dice, donde la lasaña ha estado por varios días. Y un día, sorpresivamente, la mujer viene a la casa y buscando entre qué va a hacer de comer, se encuentra en la congeladora con este osito o este oso congelado, con la notita romántica. Imagínense, si la mujer te va a pegar, es mejor que te pegue con un osito que no esté congelado. Francamente, ¿para qué arriesgarse tanto? Por lo menos meta el osito en el closet, pero no se arriesgue a que ese osito esté en manos de una mujer enojada como un arma para ser usada sobre usted. Para eso es una sugerencia y una técnica. Dios nos dice que solo existe una manera de llevar una relación buena con nuestras esposas, siendo llenos del Espíritu, siendo llenos de alabanza, siendo llenos de gratitud. Y créanme que esto me habla mucho a mí. Cuando uno prepara un sermón en base a la palabra de Dios y uno sabe que se enfrenta a la congregación, tiene que estar luchando y aplicando esto a la vida de uno. Y el Señor me está hablando a través de esto. A partir de esto fluye otro elemento que encontramos en el versículo 21. Aquí Pablo está hablando de otro elemento que es la sumisión mutua. Este versículo no nos dice quién es la persona específica que debe someterse. No está hablando de esposas a esposos o de hijos a padres, está hablando de todos. Todos. Esto es fundamental para matrimonios ejemplares. Pablo está hablando de una actitud espiritual. Pablo está hablando de una sumisión genérica sin importar la relación específica dentro del contexto de una familia. Esposo con esposa, padre con hijos, hijos con padres, todos en una familia deben aprender este principio de sumisión mutua. La palabra someteos en griego es hupotazo. La aprendí en el seminario, me acuerdo. Es un término militar que quiere decir colocarse debajo de otro por ser de menor rango. Si yo soy cabo, me someto a mi sargento. Si yo soy sargento, me someto a mi coronel. Si yo soy coronel, me someto a mi general. Y así sucesivamente. En cualquier relación entre cristianos, y particularmente en el matrimonio, somos llamados a colocarnos unos debajo de otros. Y aquí está la base de las buenas relaciones. Qué interesante. Todos nosotros queremos tener buenas relaciones. ¿Cómo se establecen y cómo se cultivan? Sumisión mutua. Pero nuestra tendencia, ¿no es cierto?, es imponer nuestra voluntad, piense bien, ganar el argumento, esperar que el otro comience a comportarse antes de que yo reaccione.
Entonces yo dejo que mi esposa comience la cosa y en base a cómo actúa ella, yo reacciono, ¿no? ¿Y por qué se ríen? Porque es cierto. Todos sabemos de lo que estoy hablando. Por cierto, este principio de sumisión mutua es dominante en la Escritura. Entre paréntesis, esto sucede constantemente en consejería matrimonial. Y sucede con creyentes que luchan con esto. Y es dominante en la Biblia. 1 Corintios 16, Pablo nos dice que también vosotros estéis en sujeción a los que son como ellos y a todo el que ayuda en la obra y trabaja. En Hebreos 13:17, Pablo, hablando de la sumisión, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. En 1 Pedro 2:13 dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea el rey como autoridad, etc. 1 Pedro 5:5 nos dice: asimismo vosotros, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y a todos. Revestidos, escuche bien, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia ¿a quién? A los humildes. Santiago 4:7 nos dice: someteos a Dios y resistid al diablo. En otras palabras, someteos unos a otros es la idea de humildad, que está ilustrada perfectamente en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13 de Juan, donde observamos a Jesucristo, ¿no es cierto?, lavando los pies de sus discípulos, demostrando humildad como el Señor hacia ellos, y estaba pronto a dar su vida por ellos. Tremenda ilustración de lo que es sumisión, humildad entre uno y otro. Filipenses 2, versículo 3, nos dice Pablo: nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante a sí mismo. Después agrega: no buscando sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Si los matrimonios y las familias van a cumplir con el propósito divino, esto es justamente lo que va en juego. Es una cuestión de compromiso espiritual, es algo del corazón, es algo de actitud. Si estamos dispuestos a ser obedientes a la palabra de Dios y así permitir que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas, si nuestros corazones están llenos de gozo, si estamos agradecidos por cada cosa que viene a nuestra vida, si estamos dispuestos a someternos unos a los otros en el temor de Dios, entonces, y solo entonces, tendremos y gozaremos de relaciones significativas, tanto en el hogar, tanto en la familia, como en cualquier lugar. Estas actitudes son opuestas, ¿no es cierto?, a la corriente egoísta en nuestra cultura. Énfasis en el individualismo, derechos personales, énfasis en la autoestima, de lo cual hablamos. La gente está más interesada en la satisfacción personal que en dar, más deseo de tener bienes materiales que en desarrollar relaciones, establecer relaciones. Parejas que están más interesadas en sus carreras que en sus hijos. Matrimonios que ven a su cónyuge o el tener hijos como un obstáculo para lograr sus metas personales. Individuos que prefieren vivir juntos en relaciones ilícitas antes que comprometerse a ser responsable por el otro en una relación legal, una relación matrimonial. Estas actitudes egoístas, como las que estamos viendo y mencionando, no pueden producir matrimonios y familias significativas. Estas solo se cultivan cuando existen los elementos que estamos subrayando. En primer lugar, debemos caminar en el Espíritu, siendo llenos del Espíritu y dando como resultado en esa sumisión a la palabra de Dios una actitud de contentamiento, una actitud de agradecimiento y sumisión mutua. No hay magia, no hay fórmulas, no hay técnicas humanas. Simplemente es cuestión de mi corazón
Y es ahí donde tiene que comenzar todo. Y debe comenzar con nosotros, aquellos que somos hijos de Dios. El mundo no tiene esperanza. Quisiera profundizar un poquito más en cuanto a este concepto de la sumisión. Si vamos a 1 Corintios capítulo 11, 1 Corintios 11, en el versículo 3 leemos lo siguiente. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Obviamente Dios ha diseñado una estructura de autoridad en la familia y en la iglesia. Y cuando hablamos de sumisión mutua, no estamos diciendo que no hay nadie encargado. Que alguno puede malinterpretar eso y pensar que lo que está diciendo Tolopilo es que estamos hablando de algo donde nadie guía, donde no hay responsabilidad. No estamos hablando de responsabilidad de liderazgo en el principio de la sumisión mutua. No estamos hablando de abdicar nuestras responsabilidades para con nuestras esposas como protectores, como guías de nuestras esposas, ni abdicar la responsabilidad paterna de proveer por mis hijos, darles dirección, disciplinarlos, instruirlos en los caminos del Señor, etc. Pero sí lo que estamos diciendo en el principio de sumisión mutua es que aunque yo sea el líder de mi hogar, los anhelos y las necesidades de mi esposa las considero como más importantes que las mías. Las necesidades de mis hijos las considero más importantes que las mías y estoy dispuesto a sacrificarme. En la ilustración del pasaje que leímos, ¿es Dios superior a Cristo? No. ¿Es Dios en esencia diferente a Cristo? No. ¿Son Dios y Cristo uno? Por supuesto que sí, en esencia son uno. Simplemente este versículo nos enseña que en el plan de redención, Cristo se sometió a sí mismo a los propósitos y planes del Padre. Él era igual en todo sentido, sin embargo, pero fue sumiso. Y el Padre totalmente sensible al corazón del Hijo. Cristo vino, llevó a cabo el acto sacrificial más grande que el mundo jamás ha conocido. Morir en la cruz, escuche bien, para satisfacer las necesidades de aquellos que iban a poner su fe en Cristo, que somos nosotros. Él era el Señor de la humanidad y se sometió. Él era el Rey y se volvió siervo. Él era el hombre rico y se volvió hombre pobre. Él era el que no tenía pecado y llevó nuestro pecado. Él era el autor de la vida y aceptó la muerte. Tremendo ejemplo de humildad. Estas son actitudes del corazón. Cristo se sacrificó por nosotros en sumisión a la voluntad del Padre y por amor a nosotros, los necesitados. Es muy importante entonces que antes de que hablemos del papel de la esposa y el rol del esposo y el papel de los hijos, establezcamos el principio fundamental y hablemos del papel de todos. Otro pasaje que habla del principio de sumisión mutua es Gálatas 3:26. Dice así: pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Versículo 28 dice: no hay griego, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Cuando hablamos de condición espiritual, todos somos iguales delante de Dios. No hay uno que sea superior a otro. En la familia, como también en la iglesia. Sin embargo, Dios ha dado responsabilidades específicas y distintas a cada uno en el hogar y también en la iglesia. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:12, Pablo nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor. Hay diferencia en cuanto al liderazgo, pero no hay diferencia en cuanto a nuestra condición espiritual. Delante de Dios somos todos iguales. Igualdad espiritual, pero responsabilidades diferentes. Por ejemplo, estoy delante de ustedes como maestro de la palabra de Dios y pastor, enseñando la palabra de Dios. Esto me pone en un lugar de cierta autoridad, porque la autoridad no viene de mí, sino que viene de la palabra. Y ustedes están ahí sentados, escuchando la palabra, sumisos a la palabra, y alguno pudiera interpretar esta relación como que yo fuera un autócrata y ustedes fueran mis siervos.
No, eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos dice la palabra de Dios que aquellos que Dios ha puesto en autoridad tienen autoridad dentro de la iglesia, pero no hay ninguna diferencia en nuestra relación espiritual. También de esta forma se funciona en la familia. Cada miembro de la misma tiene una función diferente y sin embargo nos sometemos mutuamente en la relación matrimonial y en la relación familiar. Sinceramente les digo que lo que hago yo, lo hago más por obediencia a Dios y por bien a ustedes que por mí. Yo no escogí ser pastor ni escogí ser maestro de la palabra. Dios hizo eso. 1 Corintios 7 es otro pasaje que nos enseña la sumisión mutua. 1 Corintios 7 está hablando de la relación sexual. El versículo 1 dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. Pablo está contestando algunas preguntas que estos hermanos le habían enviado por escrito. Dice: en cuanto a lo que me escribisteis. Y él está diciendo acá que el celibato es bueno, no es malo ser soltero, dice Pablo. Eso es básicamente lo que dice. Y no tocar mujer es un eufemismo que se refiere, por supuesto, a la relación sexual. No es que no podemos tocar, ni saludar. Está hablando de relación sexual. Más adelante explica Pablo la razón del por qué es bueno. El versículo 26 dice: creo pues que esto es bueno a la luz o en vista de la presente aflicción, que es bueno que el hombre se quede como está, que se quede soltero. Versículo 29 dice: el tiempo ha sido acortado, de modo que ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. El versículo 32 dice: más quiero que estéis libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, cómo puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. En otras palabras, lo que dice Pablo: el soltero puede estar mucho más enfocado en su ministerio y sin distracciones. Algunos judíos pensaban que el matrimonio era una obligación. Y algunos enseñaban que había 7 motivos por los cuales uno no podía entrar al cielo. El primero de ellos era un hombre que no estaba casado. Imagínense. Y por supuesto él no podía tener hijos. Y según ellos estaba minimizando la imagen de Dios sobre la tierra, porque si somos imagen de Dios y yo no me caso y no procreo, quiere decir que estoy deteniendo la reproducción de gente que es la imagen de Dios sobre la tierra. Ese era el razonamiento de ellos. Entonces, ese es el primer individuo que no iba a entrar al cielo, un soltero. Y había otro en la lista, una esposa sin hijos, era la segunda que no iba a entrar al cielo, según estos judíos muy ortodoxos, una mujer sin hijos. Y es muy posible que algunos de estos argumentos flotaban por ahí cuando estos creyentes de Corintios le escribieron esta carta a Pablo haciéndole preguntas. Por eso leemos en el versículo 2, no obstante, dice Pablo, por razón de las inmoralidades o fornicación, que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. En otras palabras, no todos tienen el don de continencia, y para no caer en inmoralidad sexual, Pablo dice, es mejor que casarse. Y ahora llegamos a los versículos 3 y 5, que el marido cumpla su deber para con su mujer, e igualmente la mujer cumpla con el marido. Aquí está hablando de deber conyugal, está hablando de sumisión mutua, de obligaciones dentro del matrimonio de entregarse mutuamente. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En el versículo 5 dice, no os privéis el uno al otro, excepto de común acuerdo. Ese es el requisito. Y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. En otras palabras, dice Pablo, que nos tenemos que someter en nuestra relación conyugal el uno para con el otro. No entra el pretexto ese de me duele mucho la cabeza. Y otra vez se ríen porque sabemos de qué hablamos. El lenguaje que aquí se usa indica que ustedes, damas, le deben algo a sus esposos y ustedes, varones, le deben algo a sus esposas. Y es una entrega permanente
de un compañero a su compañera y viceversa. Si se detiene la relación sexual, dice Pablo, que sea por consentimiento mutuo, otra vez, la idea de mutualidad, para dedicarse ¿qué? A la oración, pero ambos tienen que estar de acuerdo con esto. En otras palabras, no me molestes ahora porque estoy orando. No entra en juego, especialmente si ya lleva 3 meses en vigilia de oración. Porque acá dice que solo por un periodo, y después vuelvan a juntarse, para no ser tentados. Fuera del patrón establecido en Efesios 5, el matrimonio y la familia se convierte en una lucha sumamente difícil, imposible, insatisfactoria. Se vuelve una batalla de los derechos de los individuos y una lucha que termina en el abandono, resignándose a sufrir o una desintegración completa. Cada año, millones de parejas llenas de esperanza comienzan sus vidas juntos y la mitad termina en divorcio. Los que se separan vuelven a casarse y 2/3 de estos matrimonios se vuelven a disolver. El divorcio es hoy epidémico y donde no hay divorcio a menudo existe infidelidad y conflicto. Generaciones de chicos, de niños, están creciendo con pobrísimos modelos de lo que es una familia, lo cual multiplica el problema y los prospectos para la familia en el futuro. La situación hoy es realmente trágica, es caótica. Para concluir, entonces, cuando comenzamos a discutir el tema de la familia, tenemos que empezar hablando de asuntos espirituales. Los problemas matrimoniales en su esencia, ¿no es cierto?, son problemas espirituales. Son violaciones de principios que Dios ha establecido en su palabra como indispensables para el funcionamiento de la familia y el matrimonio. Cuando eso se viola, los problemas son la consecuencia. Esposo, esposa, hijo, hija. Si tienes un corazón lleno del Espíritu, obediente a la palabra, que se goza en Dios, que es agradecido por todo y que es sumiso, tienes todo lo necesario para producir un matrimonio, una familia piadosa. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es el comienzo. Continuaremos hablando de esto en las semanas próximas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tú nos has enseñado que seamos personas no egoístas, no preocupadas por nosotros mismos, sino por otros, llenos de gratitud. Y donde hay áreas en nuestra vida que necesitan cambio, que este sea el comienzo, Padre. Tú eres claro, no es difícil, no es mágico, es obediencia a lo que tú enseñas. Tus preceptos son verdad, son puros. Pedimos estas cosas, agradecidos por este recordatorio una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.